narración sobre cómo los animales cambiaron la historia es sobre todo la narración de cómo los animales nos han ayudado a hacer historia. Es la historia de los animales que han trabajado con nosotros y para nosotros, para alimentarnos y vestirnos, para ser mano de obra, para luchar por nosotros y ser nuestros amigos. Esta es la historia de los animales que hemos creado. Lo que los humanos podrían haber logrado por su cuenta de no haber domado, domesticado o criado a ningún animal es incierto. Pero habría sido mucho menos de lo que vemos en el mundo hoy en día. Por lo cual, nuestro relato habla sobre los animales que cambiaron la historia. Imaginen una especie que se ubica en la cima de la cadena alimenticia, que hace cosas que ningún otro animal puede hacer, que ha desarrollado las culturas más singulares y tecnologías más sofisticadas. Impresionante. Pero ninguna criatura es una isla en sí misma. De hecho, aunque a veces es difícil de percibir, muchos de nuestros logros más notables están basados en la observación cercana, el estudio y la imitación de lo que pueden hacer otros animales sin siquiera pensarlo. El mundo natural nos ha ofrecido modelos, metáforas y sobre todo inspiración para gran parte de lo que consideramos humano por excelencia. Como especie, creemos que somos más que solo animales. Como individuos, nos reconocemos como únicos. No hay nadie más como nosotros. Pero, ¿cómo definimos nuestro lugar en el mundo? ¿A través de la cultura? ¿La religión? ¿La ciencia? Como el mundo a nuestro alrededor, nuestra percepción sobre quiénes somos realmente continúa evolucionando. Nos inspiramos para expresarnos a través de las palabras, el arte, la música y las actividades científicas, con las cuales nacen las nuevas creaciones e ideas que tienen el potencial de llevarnos a destinos que aún no hemos alcanzado. Y ha sido así desde el principio. Los primeros humanos no eran más que otra especie de animales en un mar de animales. Pero hace 40.000 años comenzamos a hacer algo que ningún otro animal estaba haciendo. Comenzamos a hacer representaciones de nuestro mundo. Las pinturas rupestres representan nuestra conexión innata con la naturaleza y nuestra necesidad de integrarnos. Si estas imágenes servían para representar el inventario de animales de presa en la zona, o si tenían funciones mágicas o religiosas, sigue siendo motivo de discordia entre los académicos. Pero sí nos muestra las primeras evidencias de humanos intentando comprender y encontrar un sentido en el mundo a su alrededor. Estas pinturas rupestres representan la aparición de la comunicación simbólica, un momento decisivo en nuestra historia. El pensamiento abstracto y la imaginación fueron necesarios para establecer uno de nuestros constructos más potentes y duraderos: la religión. Y con ella llegó el amanecer de una nueva era.
La religión fue nuestro primer intento por descifrar la naturaleza de nuestro universo y nuestro lugar en él. Al traducirlos a una forma simbólica, los conceptos sobrenaturales se hicieron más fáciles de comunicar y comprender. Un concepto emerge para explicar un fenómeno natural. Ese concepto es compartido y debatido en la comunidad. Un concepto socialmente aceptado se convierte en una creencia religiosa colectiva. Con el tiempo, se forma una narrativa que determina la forma en que se debe vivir. Sea tomada de manera literal o no, la mayoría de las doctrinas religiosas comienzan con una historia sobre la creación, cuyo personaje central en la mayoría de los casos es un animal. Según las historias del tiempo del sueño de los aborígenes australianos, las montañas, valles y ríos de sus tierras tradicionales fueron tallados por una serpiente arcoíris gigante mientras se deslizaba por el paisaje. Para explicar las tormentas devastadoras, los antiguos chinos creían que la enfurecida deidad Yu Qiang se convertía en un ave gigante que creaba fuertes vientos con sus alas. Y en el antiguo Egipto, las horas del día se le atribuían al dios Khepri, quien tomaba la forma de un escarabajo y rodaba al sol por los cielos. Atribuir características animales a los fenómenos naturales nos ayudó a explicar lo que en apariencia era inexplicable. Y nos permitió determinar nuestro lugar en el cosmos. Se crearon deidades. Algunas retuvieron esas características animales, muchas de las cuales siguen presentes en las religiones de la actualidad. Los animales suelen ser elevados a una condición de divinidad por muchas razones, pero sobre todo por su importancia para nosotros como herramientas de agricultura, comida u otros recursos. Uno de los primeros ejemplos de adoración a animales se encuentra en el antiguo Egipto. Aquí, los reyes egipcios construyeron templos y altares para deidades especiales, monumentos gigantes de la civilización egipcia antigua, tal y como eran. Horus, dios del cielo, tenía cuerpo de hombre y cabeza de halcón. El dios del Nilo, Sobek, era representado con cabeza de cocodrilo. Anubis, dios de los muertos, tenía cabeza de chacal. Un carroñero del desierto. El chacal es un perro salvaje que se encuentra en regiones de África y el Medio Oriente. Más activo durante las horas del amanecer y el atardecer, el chacal era visto de manera habitual por los antiguos egipcios, merodeando por los cementerios. Un rasgo que dio origen a la percepción de su relación con el más allá. Como parte integral de su cultura, los antiguos egipcios hacían enormes esfuerzos para apaciguar a su naturaleza divina. Y las evidencias de su devoción aún se pueden ver hoy en día en la forma de las grandes pirámides de Giza, la esfinge y los jeroglíficos que identifican los antiguos sarcófagos. Todos testamentos de una gran civilización enraizada en la adoración de sus deidades animales. Uno de
de los descubrimientos más importantes de los egiptólogos ha sido la revelación de una avenida de esfinges cercana al 1500 a.C., cada una con cuerpo de león y la cabeza de un rey. Los leones y los gatos eran sagrados en la sociedad egipcia de la antigüedad. Un símbolo de fuerza y ferocidad, la diosa con cabeza de león, Maftet, supervisaba la justicia y las ejecuciones. Los gatos domésticos, valorados por controlar las plagas, solían ser momificados y enterrados junto a sus amos como una ofrenda a la diosa gata Bastet. Representaba la protección, la fertilidad y la maternidad. Pero ¿cómo sabían si los dioses estaban complacidos con esas ofrendas? ¿Y qué más podían hacer para apaciguarlos? Varias religiones antiguas afirmaban que era posible descifrar la voluntad de los dioses. Solamente observando animales que se consideraban divinos o que al menos se creían conectados con los dioses. Al igual que los egipcios, los antiguos griegos asociaban a sus dioses con animales sagrados. Artemisa con el oso. Atenea con la lechuza. Poseidón con el caballo. Venerados como extensiones de los dioses, estos animales eran vistos como conductos entre el mundo físico y el divino. Si, por ejemplo, veían un oso en un momento en el que buscaban orientación, podían pensar que era una señal de que Artemisa les estaba hablando. Pero los animales sagrados no eran los únicos que poseían una conexión con los dioses. En Grecia, la ceremonia de la antorcha olímpica se realiza en la antigua ciudad de Olimpia. La tradicional llama es llevada por sacerdotisas en vestidos clásicos. Los oráculos también eran considerados conductos de los dioses en la tierra. Sus profecías eran tomadas indiscutiblemente como la voluntad de los dioses. Pero como los oráculos solo estaban disponibles para la élite, no eran la fuente más común de adivinación en la antigua Grecia. Ese título recaía en los videntes. A diferencia de los oráculos, los videntes no tenían una conexión directa con los dioses. En cambio, interpretaban señales dadas por los dioses. Y buscaban esas señales a través de sacrificios rituales. Lo habitual era que el vidente respondiera con sí o no a una pregunta específica, estudiando las entrañas y estertores de un cordero, cabra o ave sacrificada. Los romanos tenían creencias similares, pero con foco en el vuelo de las aves. Ellos estudiaban a las bandadas de aves en particular. No es de extrañar que este impactante fenómeno natural haya acaparado la atención de los místicos romanos. Los romanos creían que observando los complicados y cambiantes patrones de la bandada, era posible adivinar el futuro e incluso interpretar los deseos de los dioses. Esa clase de profecía se denominaba augurio, y los agoreros siempre eran consultados cuando debía tomarse una decisión importante. Eran consultados en momentos de desastres naturales, de hambruna y de grandes necesidades. Poderosos por derecho propio, la decisión entre la guerra y la paz solía estar determinada por la lectura de las aves en vuelo. Los senadores, políticos y generales podían tomar o dejar el consejo al agorero, pero el agorero podía advertirles que dejarían su consejo a su propio riesgo.
Pero no solo en los confines de la religión donde los animales han recibido un estatus tan elevado. Hay otro constructo únicamente humano que le ha dado poder a los animales a lo largo de la historia. Personajes antropomórficos, animales que asumen características humanas, han aparecido por mucho tiempo en nuestra cultura de narración de historias. Las fábulas suelen presentar animales que se comportan y hablan como personas para transmitir una moraleja. Ya que en su mayoría son dirigidas a los niños, los personajes animales entretienen mientras enseñan. Han robado las tartas de la reina. ¿Robado? ¿Quién habrá sido? Sí, pero ¿quién? ¿Pero quién se atreve? Me imagino, sí. Los académicos creen que las fábulas podrían haberse originado en el Medio Oriente antes de extenderse a la India y más adelante a Grecia, donde en el siglo IV a.C. Esopo escribió su famosa colección de fábulas. En las fábulas de Esopo, los animales antropomórficos tenían papeles principales. A través de las épocas, las fábulas han aparecido en muchas culturas. Esopo en el oeste, Rumi en el este, Valmiki en India. Y todas presentaban personajes animales antropomórficos para enseñar moralejas a los niños. Por otra parte, los cuentos de hadas, o para ser más precisos, cuentos folclóricos, son historias transmitidas por generaciones y suelen estar dirigidas hacia los adultos. En los cuentos folclóricos, las criaturas mágicas y los animales pocas veces representan la moralidad de una cultura. De hecho, estas historias suelen quedar impunes con sus comentarios críticos o satíricos sobre la vida humana porque los personajes son animales, no personas. En nuestra era, los animales han tenido papeles centrales en algunos de nuestros libros infantiles más queridos. En El viento en los sauces de Kenneth Graham, de 1908. Animales como el señor sapo de Toad Hall hablan y se comportan como personas. Son graciosos porque son animales haciendo esas cosas, como las comadrejas tramando apoderarse de Toad Hall o el señor sapo conduciendo un auto. La insufrible pasión del señor sapo por los autos es famosa. Aquí está en la taberna local exhibiendo su último modelo. Quizás la más famosa de las alegorías modernas con animales es Rebelión en la Granja de George Orwell, el cual no es un libro infantil, sino una historia sobre la corrupción de los ideales originales de la Revolución Rusa durante el ascenso del estalinismo. Los personajes incluyen a cerdos, caballos, asnos, algunos humanos y otros animales. En un lindo día de otoño, Moscú realiza el enorme desfile. Y por supuesto al espectáculo acude el camarada Stalin. Al convertir figuras históricas en personajes animales, Orwell logró aislar las ideas y cualidades que llevaron a la dictadura que deploraba, lo que en efecto la universalizó. Sobra decir que a los soviéticos no les gustó ser representados como cerdos. Lo aterrador de la representación de los animales en Rebelión en la Granja no es que son inteligentes, sino que además de serlo tienen malas intenciones, sobre todo los cerdos que representan al enclave soviético de gobernantes, y se tornan más humanos hacia el final de la novela. Comienzan a caminar en dos patas. Hoy en día los personajes animales están en todas partes, en los libros y en las pantallas.
Pero la literatura y el cine no son lo único que ha sido influenciado por nuestra observación de los animales. Hay otra disciplina de las artes con raíces que se remontan al principio más básico de la naturaleza. Cierren los ojos y escuchen. Estamos rodeados por sonidos y siempre lo hemos estado. Incluso los sonidos de la naturaleza tienen tonos altos o bajos. Ritmo, la alternancia entre sonido y silencio. Y volumen, fuerte o suave. Pero no siempre estuvo organizado. Cuando los humanos comenzaron a organizar el sonido en notas reconocibles, ritmos y melodías, se convirtió en algo distinto. Se convirtió en música. En la actualidad, también la música está en todas partes. Es un idioma por derecho propio, uno que es verdaderamente universal, capaz de expresar cosas que las palabras no pueden. La música es una de las mayores hazañas de la humanidad, un símbolo de nuestro talento para la creatividad, excepto que no lo es, no del todo. No hay duda de que los humanos hemos convertido la música en un arte complejo, pero los fundamentos básicos de la música, la repetición y alteración de tonos, sin duda, existían en la naturaleza antes de hacerlo. Los músicos por excelencia en el mundo natural son los pájaros. Para la mayoría de las personas, el canto de las aves suena como música, y hay una razón. Hay frases repetidas y temas en el canto de los pájaros, y a diferencia de las vocalizaciones indiferenciadas de, digamos, una vaca, hay muchas notas claras y distintas. Con frecuencia el patrón es muy complejo. Desde el punto de vista de los pájaros, el propósito es de manera intensa y exclusiva práctico. El canto de los pájaros, a diferencia del reclamo, suele ser más largo y orientado a atraer una pareja. Incluso algunos pájaros machos componen una nueva canción en cada temporada de apareamiento, quizás como una forma de derrotar a la competencia. ¿Cómo reacciona una primadona a la actuación de un pájaro cantor rival? Sí, pero ¿puedo cantar para ti? ¿Te reirías? Gracias. Oh, gracias. Los musicólogos dirían que el canto de los pájaros no se clasifica como música, al menos como la definimos los humanos, porque no se basa en escalas o en la misma estructura de intervalos que clasificaríamos como música. Puede ser, pero eso no significa que los músicos humanos no hayan sido influenciados e inspirados por el canto de las aves durante mucho tiempo. El jilguero de Vivaldi, la Sinfonía Pastoral de Beethoven, Daphnis y Chloe de Ravel, todas usaron cantos de pájaros de una u otra forma. Incluso Mozart transcribió el canto de apareamiento de su mascota Estornino, el cual utilizó en uno de sus conciertos para piano. Es una de las deliciosas ironías de la historia que el canto de un pájaro, que es un pájaro intentando aparearse con otro, haya inspirado a tantos compositores para crear música. No tiene nada que ver con el imperativo evolutivo del canto de apareamiento.
Podría haber inspirado más que eso. Veamos la Exhibición Nacional de Pájaros Enjaulados en Londres. La estrella del cine, Anne Haywood, conoce al conversador pájaro Mina. Una reacción normal. ¡Hola, preciosa! Charles Darwin sugirió que el canto de pájaros o de humanos puede haber llevado a palabras que transmitían emociones complejas. Por naturaleza, el sonido de la música es evocador. Los primeros humanos que luchaban por transmitir algo más complejo que "allá va un mamut lanudo" podrían haber tomado una página del cancionero de los pájaros. En el origen del hombre, Darwin especulaba sobre cómo los humanos aprendieron a hablar y cómo se desarrolló el lenguaje. Y propuso la teoría de que el canto de los pájaros es la analogía más cercana al desarrollo del lenguaje humano. La música, y quizás hasta cierto punto el propio lenguaje, fueron inspirados por nuestros amigos emplumados. Pero tenían algo más que enseñarnos, algo que cambiaría la historia de la humanidad en gran medida. Al observar los procesos de nuestro mundo natural, hemos sido inspirados por mucho tiempo para emular y expandir sobre los patrones y estrategias de la naturaleza. La biomimética es un acercamiento a la innovación que busca soluciones sostenibles a los desafíos humanos. Tal vez nunca ha habido un momento en que los humanos no hayamos imaginado cómo sería volar como las aves. Cuando tu vida peligra, la capacidad para elevarnos en el aire parece asegurar un escape. Cuando las personas se sienten atrapadas, el cielo parece ofrecer una libertad sin límites. En los mitos de muchas culturas se ha creído que los dioses tienen el poder para volar. Volar es compartir una especie de divinidad. Desde Ícaro hasta Superman, desafiar a la gravedad ha sido clave para la libertad. Entendido. Y el poder. Despegando. Y el transbordador espacial Endeavour despega preparando a nuestro hogar en el espacio para una familia internacional más grande. Creo que los humanos siempre hemos querido ir cada vez más alto, más rápido y mucho más lejos. Y volar es una forma de hacerlo. Pero el sueño de volar siguió siendo solo eso, un sueño. Hasta el inicio del siglo XX, cuando los hermanos Wright construyeron la primera máquina voladora exitosa. Fue uno de los experimentos en biomimética más significativos de la humanidad. Pero no surgió de la nada. El estudio científico del vuelo que derivó en la hazaña de Kitty Hawk comenzó 5 siglos antes, en Florencia. Leonardo da Vinci es famoso por ser el artista que pintó la Mona Lisa. Pero en los primeros años del siglo XVI también pasaba mucho tiempo con pájaros. Como un insaciable observador del mundo natural, Leonardo estaba fascinado por cómo los pájaros podían volar. En 1505, en la época en que pintaba la Mona Lisa, escribió el Códice sobre el vuelo de los pájaros, el cual contenía un análisis de la mecánica del vuelo aviar, así como algunas ideas para construir máquinas voladoras. Escribió: un pájaro es un instrumento que funciona según las leyes de la matemática, un instrumento que está al alcance del hombre para reproducirlo con todos sus movimientos. Leonardo da Vinci fue el primero en hacer la aguda distinción entre elevación e impulso y descubrió que las alas de los pájaros tienen 2 mecanismos separados.
Uno que logra mantener al ave a flote, que es la elevación, y un segundo que provee el impulso, el cual se hace con el batir de las alas. Pero contrario a la creencia popular, el aleteo de las aves no las elevaba. El aleteo proporcionaba la fuerza que las impulsaba hacia adelante. En años posteriores, Leonardo descubrió que la elevación ocurría porque la forma del ala de las aves hacía que la presión de aire fuera mayor en la parte inferior. Aunque Leonardo no parece haber creado una máquina voladora exitosa, estos primeros descubrimientos fueron clave para el siguiente paso. A finales del siglo XIX, los hermanos Wright estudiaron el trabajo de Da Vinci, así como los intentos de construir máquinas voladoras por parte de pioneros contemporáneos de la aviación. Algunas máquinas lograban elevarse por los aires, pero ninguna lograba mantenerse ahí. La teoría de los hermanos era que la clave para el vuelo sostenido era el control. Al igual que Da Vinci, buscaron en la naturaleza y concentraron su atención en las aves. Los buitres eran de particular interés para los hermanos. Comunes en muchas regiones del mundo, los buitres son carroñeros grandes de alas extensas. Durante su vuelo utilizan corrientes térmicas para moverse por el aire, aleteando con poca frecuencia. En el verano de 1899, tras observar buitres en Pinnacle Hill, Orville y Wilbur desarrollaron su teoría del alabeo. El alabeo podría ser uno de los desarrollos más importantes que los hermanos Wright aportaron a la historia de la aviación. Los hermanos notaron cómo las aves doblaban la punta de sus alas al elevarse. Comprendieron que las aves maniobraban cambiando el ángulo de sus extremos. Los Wright habían encontrado la clave para controlar su máquina voladora. Inspirados por este descubrimiento, los hermanos patentaron un sistema de poleas y cables que giraban los bordes posteriores de las alas en direcciones opuestas. Una técnica muy similar al vuelo de las aves. Muchos años después, Orville escribió que aprender de las aves el secreto del vuelo era casi como aprender de un mago el secreto de la magia. Había muchas personas que afirmaban haber logrado el vuelo sostenido de humanos, pero no fue sino hasta el 17 de diciembre de 1903 cuando los Wright realmente lo demostraron. El 17 de diciembre de 1903, luego de 4 años de ensayo y error, se realizó el histórico vuelo de 12 segundos de los hermanos Wright en Kitty Hawk, en las costas de Carolina del Norte. El 17 de diciembre de 1903, Orville y Wilbur Wright realizaron el primer vuelo controlado por el hombre en un avión a motor. Ese día elevaron al mundo hacia una nueva dimensión. Fue una hazaña extraordinaria, la culminación de ciclos de sueños, observación y experimentación.
¿Cómo sería la vida? ¿Cómo sería nuestro mundo si no hubiéramos desarrollado la tecnología para volar? Desde el inicio, los aviones podrían ir más rápido que cualquier otro medio de transporte. Como resultado, podemos viajar más lejos y como consecuencia, el mundo es ahora un lugar mucho más pequeño, con cada vez menos fronteras remotas. En la actualidad, un turista puede viajar por aire desde la ciudad de Nueva York hasta Bombay, India, en 16 horas. Tomaría 37 días hacer el mismo viaje por mar. La capacidad para volar también ha cambiado de manera radical nuestras formas de luchar. En 1903, los hermanos Wright lograron el vuelo sostenido. Un poco más de una década después, durante la Primera Guerra Mundial, las naciones usaban aviones sencillos para reconocimiento y bombardeos a pequeña escala. En la Segunda Guerra Mundial, los aviones fueron un componente clave de la milicia moderna. Y 41 años después del primer despegue, fue un avión el que llevó a cabo el golpe que finalizó con la Segunda Gran Guerra. Si bien los pájaros nos ayudaron a conquistar los cielos, cualquier relación con las bombas es pura coincidencia. Pero las capacidades militares modernas también se basan en tecnología inspirada en otro aviador del reino animal. Y este es el único mamífero con capacidad real para volar. Los murciélagos evolucionaron hace unos 50 millones de años, posiblemente de una especie de mamífero planeador. Sus extremidades tienen el mismo grupo de huesos que otros mamíferos, pero las de los murciélagos son alargadas y cubiertas por una membrana fuerte pero flexible. Esta membrana es lo que le permite elevarse al volar. Pero es otro de los poderes del murciélago el que ha tenido mayor influencia en el mundo de los humanos. Uno de los dos subórdenes principales de murciélagos es el de los microquirópteros o micromurciélagos. Su alimento principal son los insectos y los cazan de noche. Aunque estos murciélagos no son ciegos, su visión es débil durante la noche, cuando más la necesitan. Perseguir insectos requiere de velocidad y precisión, y no chocar contra los árboles. Pero, ¿lo logran? ¿Cómo? Para el siglo XVIII, los científicos habían mostrado que los murciélagos no se orientaban con la vista, sino que de alguna manera se valían del sonido. Observaron que incluso en un cuarto completamente oscuro los murciélagos podían orientarse, excepto al taparles los oídos. No fue sino hasta finales de la década de 1930 cuando la ciencia humana logró alcanzar a la del murciélago. En 1938, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, G.W. Peirce y Donald Griffin realizaron experimentos en la Universidad de Harvard. Esta es una máquina utilizada para estudiar los sonidos agudos emitidos por los murciélagos. Extiende el rango del oído humano, convirtiendo las frecuencias ultrasónicas en sonidos audibles. Peirce y Griffin los grabaron emitiendo pulsos ultrasónicos. Sonidos que los murciélagos pueden escuchar, pero nosotros no. Escuchan los ecos provenientes de obstáculos o presas y luego
luego evitan o persiguen al objeto. En esencia, los micromurciélagos ven con el sonido. Griffin acuñó el término ecolocalización. La asombrosa habilidad del micromurciélago para ver con el sonido inspiró a los científicos para desarrollar una primitiva versión artificial de la ecolocalización. Cuando los humanos comenzaron a usarla, la llamaron sonar, acrónimo en inglés para navegación por sonido y rango, otro ejemplo clásico de biomimética. Con la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Investigación Naval estadounidense se interesó en los estudios de Pierce y Griffin sobre la ecolocalización de los murciélagos. Uno de los recursos más importantes de las potencias del eje en la fase actual de la guerra es el submarino. El submarino debe ser y va a ser derrotado. El desarrollo de los submarinos para la guerra hizo que la investigación sobre el sonar se convirtiera en la máxima prioridad. Querían mejorar las capacidades del sonar y teorizaban que otros mamíferos podrían utilizar la ecolocalización para navegar. Tal vez había un animal marino que usara la ecolocalización. Quizás un mamífero marino que nos permitiera avanzar. Presentamos a una de las criaturas más inteligentes del planeta, el delfín. Miembro de la familia de los cetáceos, que también incluye a las ballenas y las marsopas, el delfín es un mamífero marino, cuya historia evolutiva se desvió de los humanos hace unos 95 millones de años. Al compararlo con el tamaño de su cuerpo, su cerebro es uno de los más grandes del reino animal, superado solo por el de los humanos. Los delfines son muy inteligentes. Enseñan a sus crías a usar herramientas, tienen una especie de cultura y tienen unas formas increíbles de comunicarse de gran complejidad. A finales de los años 40, los científicos ya habían estudiado la gama de vocalizaciones emitidas por los delfines, y los investigadores comenzaron a medir las respuestas de los delfines a las frecuencias ultrasónicas. Se lanzan aros metálicos al agua y cuando el delfín escucha al aro golpear la superficie de la piscina, apunta en esa dirección y comienza a rastrearlo con el sonido. Las pruebas confirmaron que los delfines sí usaban la ecolocalización para navegar y detectar objetos, y que su dominio del sonido era muy superior a la tecnología de sonar de la Marina. En efecto, el sonar nos permite ver bajo la superficie del océano. Es fundamental para toda clase de navegación marina, desde barcos pesqueros hasta submarinos militares. Hoy en día también les permite a los oceanógrafos trazar con precisión los perfiles del lecho marino. Incluso son una herramienta importante en la medicina moderna, utilizado en ultrasonido para detectar enfermedades y monitorear el crecimiento de los fetos. Oh, por Dios. El avance de nuestra tecnología a través de la observación de los animales no es solo algo del pasado. La medicina moderna apenas comienza a descubrir algunos de los secretos más potentes de la naturaleza, aquellos que podrían tener un profundo impacto en nuestro futuro. Los científicos están descubriendo que hay sustancias en la naturaleza que pueden ayudar a curar algunas de las enfermedades menos tratables. En esos casos, los animales ofrecen más que inspiración, pueden ofrecer salvación.
Y lo irónico es que las fuentes podrían ser algunas de las armas más letales de la naturaleza. Una de las más mortales se encuentra en el corazón del Outback australiano. Este es un animal que se aparta de su camino para evitar problemas, sobre todo el contacto con humanos. Pero si lo molestan, tengan cuidado. La taipán del interior es la serpiente más venenosa del mundo. La taipán del interior es venenosa. Tiene suficiente veneno para matar decenas de personas con una mordida. Y es interesante porque la cantidad de veneno no es tan alta, pero la potencia del mismo sí. El veneno de la taipán es un cóctel de diferentes químicos que atacan el sistema nervioso, los riñones y el corazón. Más del 90% del cóctel está hecho de los llamados péptidos, proteínas pequeñas con efectos variados en la fisiología de la víctima. Uno de ellos es la relajación de los músculos alrededor del corazón. Debido a que el veneno de la taipán ataca de manera específica al sistema nervioso, al corazón y a los riñones, podemos darle la vuelta y usarlo para fines médicos. Los investigadores han descubierto que los péptidos del veneno de la taipán pueden revertir la insuficiencia cardíaca. Es considerado un gran avance de la medicina. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel global, causando en promedio 17,5 millones de muertes al año. Pero el veneno de la taipán no es lo único que la medicina está investigando para el tratamiento de algunas de las enfermedades más letales. Aún hay mucho espacio disponible para investigar los venenos y sus aplicaciones en medicina y en otros ámbitos. De hecho, los bioquímicos están procesando toxinas de una variedad de otras especies para tratar enfermedades autoinmunes debilitantes, la diabetes e incluso el cáncer. Los venenos son demasiado complejos y apenas comenzamos a descubrir para qué podemos usarlos y aún queda mucha investigación por hacer. El hecho de que algo tan peligroso pueda ser tan terapéutico es muy interesante porque es testimonio de la capacidad humana para aprovechar todo y usarlo. Las criaturas venenosas siempre han representado una amenaza para nosotros. Con el tiempo, desarrollaremos medicinas para defendernos de sus mortales toxinas. Y al hacerlo, descubriremos que los venenos más letales tienen el mayor potencial para curar. En el mundo actual, quienes fueran rivales mortales nos ayudan a salvar vidas. Pareciera que los animales podrían ser tan importantes para nuestro futuro como lo fueron para nuestro pasado. Nosotros mismos somos animales, aunque solemos olvidarlo. Hemos evolucionado para convertirnos en la especie dominante del planeta. Pero no podríamos haberlo logrado solos. Observando el mundo natural a nuestro alrededor, hemos tomado prestado, adaptado y utilizado los dones con los que los animales fueron bendecidos de manera natural. Han sido nuestros maestros y nuestra inspiración. Nos han cambiado de formas que la mayoría no ha notado. Son protagonistas de sueños y pesadillas. Representan lo mejor y lo peor de nosotros. Nos han ayudado a convertirnos en lo que hoy somos. Son los animales que cambiaron la historia.